Gracias, Señor, por la maravilla de tener estos descubrimientos tecnológicos que nos permiten reunirnos, Señor, que tú has provisto, tu Santo Espíritu ha provisto que podamos estar comunicados y podamos vernos, Señor. Es gracias a tu santo y bendito poder. Gracias, Señor. Y, Señor, pedimos que tu mano de poder, tu mano de gracia, esté con cada uno que participa de esta reunión, de estas directivas, Señor. Te pedimos tu bendición sobre nuestros pastores, Señor, en especial sobre Jorge Altamirano, su salud, Señor, y lo que él va a compartir ahora. Señor, dirige nuestros pensamientos, nuestros corazones, toda nuestra actitud, Señor, para que recibamos de ti, oh Espíritu Santo de Dios, eso que quieres enseñarnos, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te decimos amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, quería dar gracias al Señor porque podemos reunirnos. Bueno, también agradecerle a todos los que estuvieron orando por mi vida, que gracias a eso acá estoy. El viernes pasado no pudimos tener la clase porque yo estaba internado. Pero bueno, vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado el viernes anterior, ¿no es cierto? Que tenía que ver con la mentalidad del líder. Y yo quiero que recordemos un poquito que estuvimos hablando acerca del cambio de paradigma, ¿no? El tema de cambiar esa estructura, esa manera de ver las cosas, de pedirle al Señor que nos ayude a poder realmente cambiar, ¿no es cierto? Y tener una mentalidad un poco más abierta, un poco más flexible, y poder principalmente enfocar nuestra mentalidad a través de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, qué bueno es que podamos en este día también seguir avanzando sobre este tema tan interesante. Y yo quisiera ver si podemos... Gloria a Dios. Si puedo compartir la pantalla para tomar este segundo tema. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos. Bueno, como dije entonces, ahí tenemos la pantallita para que ustedes puedan copiar algunas cosas también, y decirles que bueno, que dentro del tema la mentalidad del líder habíamos hablado acerca de distintos ítems que íbamos a estar tocando. Ya hablamos sobre el tema de cambiar de paradigmas, y hoy vamos a estar hablando acerca de la mentalidad de reino. Amén. La mentalidad de reino. Es muy importante que podamos nosotros pensar, ¿no es cierto?, en que necesitamos tener una mentalidad de reino. Siempre me suena muy, me recuerda esta frase, ¿no es cierto?, a lo que muchas veces decimos nosotros cuando decimos nosotros trabajamos para el reino de Dios, ¿no es cierto? Trabajamos para el reino de Dios, y no trabajamos para la iglesia local, sino para el reino. Es como que tenemos de alguna manera ya una visión de reino, una visión o mentalidad de reino, ¿no? Y bueno, tener una mentalidad de reino es tener una mentalidad, ¿no es cierto?, de reino, es aquella que ha sido transformada por la revelación de la palabra de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta que para que nuestra mente sea transformada, ¿no es cierto?, y poder tener esa mentalidad que nos ayude a mirar más allá de la iglesia local, más allá del grupo que nosotros estamos llevando adelante, sino tener una mentalidad más abierta de reino. Tiene que ver entonces con una mentalidad, como dice ahí, ¿no? De reino es aquella que ha sido transformada por la revelación de la palabra de Dios. ¿Dejando qué? Dejando de ser orientada por los sentidos para ser guiada
por la obediencia al Espíritu Santo y a su palabra. O sea que la idea es que nosotros, como ya hemos visto en clases anteriores, y recordamos Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? Que dice que nos presentemos delante de Dios como obreros aprobados, que usan bien la palabra de verdad, y también cuando dice que nos presentemos ahí como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como es nuestro culto racional. ¿Para qué? Para que sea a través de la renovación de nuestro entendimiento, sea transformada nuestra manera de pensar y ahí podamos nosotros tener una visión más clara y podamos comprender, dice Pablo, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces, ya no tenemos esa mentalidad, ¿no es cierto?, orientada por los sentidos, por lo que yo puedo sentir, ¿no es cierto?, lo que puedo ver, lo que puedo oír, sino principalmente ya, ¿no es cierto?, mi manera de pensar está guiada por la obediencia al Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. Siempre decimos, ¿no?, hay un pasaje también en 2 Corintios 10:4 que dice que nosotros llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿no? Eso tiene que ver con que a veces tenemos que tomar algunas determinaciones o decisiones en nuestra vida personal, familiar o ministerial y no la basamos en cuanto a lo que vemos en manera natural, sino que tenemos en cuenta la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios nos aconseja, y además, ¿no es cierto?, la guía, por supuesto, del Espíritu Santo, que es el que nos inspira, ¿no es cierto?, nos ilumina para que nosotros podamos llevar adelante esa tarea, ¿no es cierto?, que tenemos por delante. Así que podemos decir entonces que la mentalidad del líder es determinante a la hora de funcionar correctamente en el reino de Dios. Es muy importante la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros tenemos ordenados nuestros pensamientos, ¿no? Porque depende de nuestra capacidad, qué tipo de respuesta nosotros le demos a Dios frente a cada situación o frente a cada desafío. Que tenemos siempre, el Señor nos presenta desafíos, nos pone delante desafíos y nosotros, bueno, depende el tipo de mentalidad que tengamos, va a ser la reacción que tengamos también frente a determinadas situaciones de la vida. Por eso es muy lindo cómo Dios va cambiando y va transformando nuestra manera de pensar, pero eso lo hace a través de darnos una nueva visión. Dios nos da nuevos oídos, Dios nos da un nuevo corazón, ¿no es cierto? Y entonces todas esas cosas nos van llevando a que nosotros podamos cambiar la manera de pensar y antes veíamos las cosas de una manera y hubiésemos tomado determinaciones o decisiones de una manera, y hoy muchas veces no nos conocemos, que frente a las mismas cosas que nos pasaban antes, nuestras reacciones y nuestras acciones son completamente diferentes. Por eso es muy importante, ¿no?, que ante cada desafío que el reino de Dios coloca delante de nosotros, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la capacidad que Dios nos ha dado para poder sujetar, ¿no es cierto?, nuestra mente a la palabra de Dios y actuar en obediencia al Espíritu Santo. Por eso yo quiero decirles que nuestra relación con Dios, nuestra visión, nuestros valores, nuestras prioridades, que son relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Todo se va formando a través de la relación que nosotros tenemos con Dios, los recursos, van a ser siempre, todas estas cosas van a ser afectadas por el tipo de mentalidad que el líder o el creyente posea. O sea que tanto mi relación con Dios, mi visión, mis valores, mis prioridades, mis relaciones interpersonales, mis recursos también van a estar afectados de alguna manera por el tipo de mentalidad que tenemos. Todo tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos. Por eso, fíjense la mentalidad del apóstol Pablo cuando él decía: todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen.
Todas las cosas yo las puedo hacer, pero no todas las cosas me van a ayudar o me van a hacer bien. Entonces él tenía esa mentalidad, ¿no es cierto?, del reino, y era un hombre que, a pesar de que su naturaleza humana o carnal podía llevarlo a tomar algunas determinaciones humanas, podemos decir, carnales, naturales, él estaba seguro, ¿no es cierto?, porque se sometía a la palabra y al espíritu, y entonces él estaba pensando que había cosas que él podía hacerlas, pero que no eran buenas para él. Bueno, eso tiene que ver con el cambio de mentalidad, la mente transformada, cambiada por el poder y la presencia de Dios. Por eso es tan importante que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, es ahí donde Dios puede comenzar a transformar y a cambiar nuestra mentalidad, ¿no es cierto? Y darnos una mentalidad de reino. ¿Vieron cuando hablamos de la conversión y decimos, bueno, somos o estamos convertidos, transformados, somos nuevas criaturas? Bueno, también eso tiene que ver con la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar que tenemos. Todo va cambiando cuando Dios comienza a cambiar nuestra mentalidad y nos da esa mentalidad de reino. Por eso quiero decir 2 o 3 cosas con respecto a este tema, y lo primero es que la mentalidad del reino es una mentalidad sobrenatural, amén, como ahí está escrito, es sobrenatural. Hay un pasaje que está en Isaías capítulo 55, el versículo 8, hay muchos pasajes bíblicos, pero yo quiero tocar algunos por ahí, que dice Isaías 55, 8, dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, amén, o los vuestros, como dice ahí, depende de la versión de la Biblia que estemos usando. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Los pensamientos de Dios son pensamientos de reino, los pensamientos nuestros son pensamientos humanos, naturales, carnales, mundanos, podemos decir, porque nosotros venimos justamente de otro ámbito, ¿no es cierto? Pero Dios dice que los pensamientos de Él no son vuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Por eso el Señor nos desafía a cambiar nuestra manera de ver las cosas, a cambiar nuestra manera de actuar y de accionar, teniendo en cuenta su palabra. Por eso es muy importante. Hay otro pasaje que está en 1 Corintios 2:16. Esto después pueden leer si quieren el capítulo completo, pero allí el apóstol Pablo también está escribiéndole a los corintios en su primera carta y le dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es eso, ¿eh? Qué bueno que podamos entenderlo esto. Por eso, ¿vieron cuando alguno hace algo y hay personas que no tienen a Cristo y dicen: yo lo voy a matar a este, lo voy a matar? Porque no tiene la mente de Cristo. Cristo no haría eso, ¿no? Entonces aparece alguien que tiene la mente de Cristo, que ha sido transformado, cambiado, convertido, ¿no es cierto? Y dice, no, y tiene una mentalidad con amor, con misericordia, con perdón, con compasión, ¿no es cierto? Es completamente diferente la actitud que tiene una persona que tiene la mente de Cristo a una que no tiene la mente de Cristo. Por eso qué lindo es poder entender eso, ¿no? A veces uno dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no reaccionás? ¿Por qué no tomás una...? Bueno, la gente que no tiene la mente de Cristo muchas veces trata de influenciar sobre nosotros para que nosotros castiguemos, disciplinemos, hacemos cuantas cosas, ¿no es cierto?, con personas que han caído, que han cometido errores, que han hecho las cosas mal. Sin embargo, aquellos que tenemos la mente de Cristo tenemos otra manera, otro pensamiento con respecto a eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Seguramente muchos de los que están acá en esta noche estarán pensando, sí, si yo fuera Dios, yo no me hubiese perdonado con todas las macanas que me mandé, con todos los líos que hice, con todas las cosas raras que hice, antes de conocer a Cristo, yo no me hubiese perdonado.
pero damos gracias a Dios que la mente de Cristo no es como la nuestra, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Así que la mentalidad de reino es inspirada, podemos decir, por la idea y los diseños de Dios. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que la mentalidad de reino es inspirada por la idea y los diseños de Dios. No tiene nada que ver con nuestra mentalidad humana, mundana, podemos decir. O sea que lo que significa esto es que no está aferrada al plano natural de filosofías humanas, sino que está inspirada por la idea, por los diseños de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Me encanta ese pasaje que encontramos ahí en Colosenses 2.8. Colosenses 2.8 dice la Biblia, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según que la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Amén? Bueno, está bien claro lo que Pablo nos está queriendo decir ahí en el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Amén? Qué interesante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, la idea del diablo que se une con el mundo y con nuestra vieja naturaleza, ¿no es cierto?, quiere de alguna manera engañarnos. De hecho, Jesús decía que en los últimos tiempos tengamos cuidado porque muchos serán engañados y tratarán de engañar incluso a los escogidos de Dios. Entonces, acá Pablo está hablando un poco del tema de la mentalidad, ¿no es cierto? Y él dice, bueno, miren que nadie los engañe. ¿Por qué? ¿Cómo nos pueden engañar? Bueno, nos pueden engañar ¿cómo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas, primer tema de engaño. Segundo, las tradiciones de los hombres. Las tradiciones es el segundo tema por el cual nosotros podemos ser engañados. Tercero, los rudimentos del mundo, el estilo de vida del mundo, ¿no es cierto? También vieron que muchas veces dicen, bueno, no pasa nada, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace, principalmente ahora los jóvenes y adolescentes son muy atacados, ¿no es cierto?, por sus propios amigos, aquellos que dicen que son sus amigos, que los aman y todo lo demás, los influencian y los van llevando paso a paso, justamente ¿para qué? Para engañarlos. Y los engañan con eso de, bueno, mira, tomate un vinito, total, todo el mundo toma. Fumate un porrito, total, todo el mundo fuma. Hace tal cosa, total, todo el mundo lo hace. Y entonces, lo que Pablo dice, ¿no es cierto?, que también podemos ser engañados con los rudimentos del mundo, dice, y no según Cristo. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que basar nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra manera de ver las cosas, basándonos, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios y buscando, como nosotros sabemos, a través de la oración y de la comunión con Dios, la guía del Espíritu Santo. Es muy importante que no nos apresuremos a tomar decisiones, a actuar con rapidez, sino que busquemos el consejo de la palabra y la guía del Espíritu Santo. También el líder con mentalidad de reino guiará su vida de acuerdo a los principios y requerimientos del reino. Amén. Por eso es muy importante, hay varias cosas que nosotros tenemos que dejar que fluyan en nuestro pensamiento, en nuestra mentalidad, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a ser guiados principalmente de acuerdo a los principios y requerimientos del reino de Dios. Ya hemos tenido, ¿no es cierto?, los principios que hemos estado hablando anteriormente en la unidad número 1, si se acuerda, si no puede ver los videos que ya hemos subido al YouTube y ahí los pueden encontrar, están todos ordenaditos allí para que los puedan encontrar fácilmente y puedan repasar si algo no se acuerdan, pero estuvimos hablando acerca de los principios de liderazgo y bueno, de esto habla también el apóstol en este momento, ¿no? Él dice que nuestra mentalidad de reino es guiada
¿no es cierto?, de acuerdo a los principios y requerimientos del reino de Dios. Entonces hay algunas cosas que son importantes que van guiando nuestra vida, como el amor, como la misericordia, como la compasión, como el servicio, como la abnegación, como la humildad, como, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con principios del reino, que son las que van guiando de alguna manera nuestra mentalidad de reino. Así que nuestra mentalidad estará de alguna manera orientada a la justicia de Dios, y va a rechazar esa mentalidad, todo el relativismo de la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy, como dijimos hace un ratito, hay muchas zonas grises, ¿no? Hay zonas grises donde, bueno, uno piensa que no está tan malo hacer determinadas cosas, que no hay que ser tan exagerado, y entonces son como zonas grises, ¿no? Bueno, este es como decimos cuando hacemos dieta, ¿no? Para quebrar un poco la dieta, que decimos, bueno, hoy tengo el permitido, y pensamos que también en el reino de Dios hay permitido, ¿no? Decimos, bueno, este es un permitido, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de una zona gris, donde nosotros no tenemos mucha claridad y no nos damos cuenta que esa zona es una zona peligrosa, ¿no es cierto? Por eso la mentalidad del reino lo que hace es rechazar todo lo que es relativo, el relativismo de la sociedad en la que vivimos. Hay cosas que para la gente no son malas, sino que son buenas, y hay cosas que son buenas que para ellos son malas. Pero ya lo dice la Biblia, ¿no? Dice que en los últimos tiempos la gente, las sociedades, las comunidades van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos nosotros que va a haber muchas zonas que están grises, que son relativas. Y por ejemplo, es muy importante que nosotros entendamos que hay principios bíblicos que no se pueden alterar. Eso lo aprendimos en las clases anteriores. Los principios no se pueden alterar, los principios no son valores, los principios son principios, y esos principios funcionan para bien o para mal. Por eso nosotros no podemos obviar esos principios. Y lo obviamos, esos principios bíblicos, cuando no tenemos una mentalidad de reino, cuando nuestra mentalidad todavía no ha sido transformada, no ha sido cambiada. Entonces seguimos viendo esos principios bíblicos como si fueran, ¿no es cierto?, digamos, consejos de personas humanas. Y entonces decimos, bueno, acá Dios dice tal cosa, pero no debe ser tan así. Pensamos nosotros humanamente, ¿por qué? Porque no queremos someternos a la palabra de Dios, no queremos rendirnos a la palabra, no queremos obedecer la palabra. Y yo quiero decirle algo muy importante en esta tarde, y es que la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero ¿qué más dice? Mis palabras no pasarán. Así que si alguna cosa vamos a tener que enfrentar en el futuro, hermanos, es la palabra. Y la Biblia dice que al que más se le dio, más se le va a demandar. Y al que menos se le dio, menos se le va a demandar. O sea que el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor y el Señor te diga, che, ¿por qué no hiciste esto? Si vos sabías que tenías que hacerlo, y uno le diga, no, lo que pasa es que yo no pensé que era tan así. Yo pensé que, no sé, pensé que estaba ahí escrito porque sí nomás. No va a haber excusa, va a pasar todo, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, dice el Señor, no van a pasar. Entonces, la Biblia, mi hermano, hay que leerla, hay que creerla y hay que practicarla, hay que vivirla, porque si no, esa misma palabra que ustedes hoy leen y que la dejan pasar por alto, esa misma palabra es la que el día de mañana se va a levantar contra ustedes en el día de juicio. Por eso es muy importante que nosotros podamos practicar el evangelio tal cual nos enseña la Biblia, no que yo les enseño. La Biblia es muy clara y es muy importante. Por eso, al fundamentar de alguna manera nuestra mentalidad en Dios, vamos a tener claro el límite entre lo que es sano y lo que es profano. Amén. Entre lo que es sano y lo que es profano. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que a Dios hay que darle lo que es de Dios y al César hay que darle lo que es del César. Poder entender, ¿no es cierto?,
la diferencia que hay. A veces nos preocupamos más por darle al César que por darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que le ames, que le sirvas, que, bueno, allí hay una lista enorme de cosas que el Señor nos pide a nosotros, y entonces es muy importante que si nosotros fundamentamos nuestra mentalidad en Dios, concentramos, enfocamos nuestra mente en el Señor, entonces vamos a tener bien claros los límites entre lo que es bueno, lo que es santo, y entre lo que es malo y es profano, que no es de Dios. Así que, gloria a Dios. Muy importante esto que estamos compartiendo, porque el líder siempre se inclinará hacia todo lo que edifique el reino y la justicia de Dios sobre la tierra. Nuestro pensamiento siempre va a tener que ver con querer agradar a Dios, agradar al Señor, ¿sí? Dice la palabra ahí en Colosenses, ¿no? Que tenemos que agradar a Dios, que le agrademos a Él, y es muy importante eso. También les quería compartir, ahí tienen el Salmo 85, el versículo 8 al 13, ahí Salmo 85, versículo 8 al 13, dice el salmista de esta manera. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, dice el salmista, cercana está su salvación a los que le temen. ¿Para qué? Para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo salmo este, que nos habla justamente acerca de esto que estábamos diciendo, que si nosotros fundamentamos nuestra mentalidad en Dios, en su palabra, vamos a tener claros los límites, y eso es muy importante, porque eso nos va a llevar a inclinar nuestro corazón y nuestra mente hacia todo lo que edifica el reino de Dios y la justicia de Dios sobre esta tierra. Es muy importante que podamos entender que tenemos que vivir el cristianismo de la manera que el Señor quiere que lo vivamos. En segundo lugar, quiero decirles que la mentalidad de reino es una mentalidad transferible y adaptable. Amén. Se puede transferir, y eso qué lindo que es, que podemos nosotros transferir esa mentalidad. Una vez que Dios transformó nuestro pensamiento, Dios trajo a nuestra mente para que establezcamos los principios, los valores cristianos, nosotros podemos transferirlos y también nos podemos adaptar a nuestra vida. A veces uno dice, no, es que yo en mi trabajo no puedo vivir como en la iglesia, no puedo, yo con mis amigos no puedo vivir como vivo en la iglesia. Sí, amado, sí. Nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros, ese cambio, esa transformación, esa nueva mentalidad que Dios nos dio, es transferible y adaptable. Yo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios, y eso es muy, pero muy importante. Por eso podemos decir esto, ¿no? Que no se ata a ningún lugar, o sea, la mentalidad del reino no está atada a ningún lugar ni a nadie, no se mueve por almatismos, por lo que siento, por el alma, sino que entiende que está en sujeción y entonces obedece. Hay muchos, por ejemplo, muchos ejemplos en la Biblia, que como siempre me gusta compartir ejemplos bíblicos de personas que comenzaron a desarrollar su efectividad para el reino
del Señor desde el momento que decidieron no estar atados al reino del alma. Y ahí encontramos algunos, por ejemplo, ejemplos de personas que muchos de ustedes conocen porque han leído sus historias muchas veces y las han escuchado. Y por ejemplo, Abraham es uno, ¿no? Y para no hacerlo demasiado largo, yo quiero simplemente decirles ahí en Génesis capítulo 12, el versículo 1, ¿no es cierto? Dice, vete del sistema babilónico y de la casa de tu padre. ¿Se acuerdan? Ahí encontramos a Abraham con ese desafío en Génesis capítulo 12, cuando el Señor le habla acerca de que él tiene que generar un cambio, una transformación. ¿Para qué? Para que el propósito, la voluntad de Dios se pueda cumplir en su vida, para que Dios pudiera cumplir su propósito en la vida de Abraham y Abraham pudiera cumplir la misión que Dios tenía preparada para él. Dios tenía algo muy hermoso, algo muy grande, muy tremendo, ¿no es cierto?, para la vida de Abraham. Y entonces ahí claramente nos dice que ellos tuvieron que dejar, ¿no es cierto?, de decidir o tomar decisiones con respecto a lo que sentían, a lo que pensaban, a lo que creían, almáticamente hablando, ¿no?, de su alma. Pero que al alma hay que guiarla, ¿no? Y de todas maneras, el salmista muchas veces decía, alma mía, bendice al Señor. El otro día Gabriel y Lorena compartieron algo sobre el tema del alma, bendice al Señor, alma mía, bendice. Encontramos muchas expresiones en los salmos sobre órdenes que se le da al alma para que se sujete a la palabra, a la bendición del Señor. Pero Abraham tenía que sujetarse, Abraham tenía que tomar una determinación, una decisión, y no lo podía hacer almáticamente, sino tenía que hacerlo con su pensamiento, su mente tenía que obedecer este desafío que Dios le estaba dando, ¿no? Y entonces Dios le dice, vete del sistema babilónico, vete de tu tierra, de tu parentela, dicen otras versiones, o sea, Dios lo está desafiando a que él salga, que cambie, tenía que cambiar y tomar esa determinación. Por eso él tenía que no solamente Dios le estaba dando una mentalidad de reino, porque la verdad que no es tan fácil, ¿no? Dejar la casa, dejar la familia, dejar los amigos, dejar el barrio, dejar la ciudad donde uno vive, donde ya está establecido. No es muy fácil. A veces nosotros nos sorprendemos cuando alguien tiene ese llamado misionero, ¿no? Y sale y deja todo, deja su familia, deja sus hermanos, sus padres, un poco como hizo Abraham, ¿no es cierto? Bueno, pero es porque Dios ya transformó esa mente y le dio una mentalidad de reino. Y eso es muy importante. Amén. Ahí hay un micrófono abierto, si alguien lo puede cerrar. En segundo lugar, el otro ejemplo es Moisés. Dice en Éxodo capítulo 3, si se acuerdan, dice, así que ten disposición para partir de este desierto e ir a ver al faraón. Amén, ¿se acuerdan? Ese capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo es impresionante. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes que nos han hecho, nos han bendecido, nos han hecho entender también los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Ese es el momento en que, capítulo 3, ahí Moisés se encuentra cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, y luego allí aparece la zarza ardiendo que no se consumía. Él se acerca a la zarza, allí Dios se le revela, Dios le habla, ¿no es cierto? Y se le revela a Moisés, y luego más adelante Moisés recibe instrucciones de parte de Dios. Y él estaba ahí, estaba en el desierto, estaba cómodo, estaba con su suegro, estaba teniendo trabajo porque cuidaba las ovejas del suegro. Y acá Dios le hace un desafío y le dice, bueno, tienes que tener disposición para partir de este desierto, tienes que salir y tienes que ir a ver al hombre que te estuvo buscando de alguna manera para matarte, Tienes que ir a ver a Faraón y tienes que darle un mensaje. El mensaje que tienes que darle es que tienes que decirle que deje ir a mi pueblo.
Bueno, y ahí en el capítulo 4 encontramos todas las objeciones, ¿no es cierto?, que Moisés le da al Señor, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿En nombre de quién voy a ir? No sé hablar, todas las cosas que él pone como excusas para no ir. Entonces, ese es el segundo ejemplo. También tenemos un ejemplo en Esther, ¿no es cierto? Cuando Esther, el versículo 16, dice, me presentaré ante Asuero, aunque vaya en contra de su ley, y si tengo que morir, moriré. Amén. Miren qué tremendo, ¿no? Esta mujer que tomó la determinación de hacer algo que quizás iba en contra de la ley de Asuero, ¿no es cierto? Y ella dijo, bueno, si tengo que morir, voy a morir. Pero fue guiada por el Señor, ¿no es cierto? Porque ella tenía otra mentalidad, una mentalidad de reino. También encontramos ya, para ir adelantando, a Ana, la madre de Samuel, ahí en 1 Samuel capítulo 1, verso 28, cuando dice, ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Fue el momento que ella entrega la vida de su hijo Samuel al Señor. Dice, mientras el niño viva, estará dedicado a él. Gloria a Dios. Amén. Y un ejemplo más que tengo para compartir con respecto a este punto, ¿no es cierto? Que no tenemos que movernos por almatismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros entregar nuestros hijos al Señor? Y si alguno de nuestros hijos nos dice, bueno, me voy a las misiones o me voy a otro país, nos agarra el ataque a todos, ¿no es cierto? Porque lamentablemente somos muy almáticos. Pero acá estas personas son personas que han tomado determinaciones aceptando la voluntad de Dios y aceptando la palabra revelada de Dios para ellos en ese momento. Y uno más que quería compartirles es, José, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de José? José, el marido de María, no José el del Antiguo Testamento, sino José, el marido de María, cuando en Mateo capítulo 2, el versículo 13, dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y luego le dijo, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Amén. Bueno, estos son algunos ejemplos. Por eso, lo que tenemos que entender es la necesidad de ser, debemos entonces, como dije, entender la necesidad de ser transferibles. Estos principios que estamos compartiendo son transferibles. La mentalidad del reino se puede transferir, puede funcionar en cualquier lugar donde sea necesario. Acá lo vemos en distintos lugares. Lo vemos a Abraham dejando su familia, lo vemos a Moisés dejando el desierto, a Esther entrando en el reino de Asuero, ¿no es cierto? A Ana entregando a su hijo, en distintas situaciones y en distintos ámbitos y en distintos momentos, ¿no es cierto? Allí funcionaron, por eso digo que funcionan en cualquier lugar donde sea necesario, si estamos dispuestos a realizar la voluntad de Dios, la visión que Dios nos ha dado. Es muy importante eso. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa no estar atados por el almatismo, como dijimos, ¿no? Porque decimos, bueno, nos gusta este lugar. ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta hasta, yo digo, somos tan almáticos nosotros que si tenemos que cambiar el auto, damos 200 vueltas para hacerlo. Si tenemos que mudarnos, damos 200 vueltas. Si tenemos que cambiar un mueble, bueno, decimos, no, mejor lo restauro y no queremos dejar nada, no queremos cambiar nada, no queremos modificar nada. Y ni hablar si nos tenemos que mudar a otra provincia, a otro país, ¿no es cierto? Porque somos demasiado almáticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos gusta lo que tenemos, nos gustan los lugares donde estamos. Y lo que tenemos que entender es que esta mentalidad de reino es una mentalidad transferible. Entonces, entenderemos la necesidad de relacionarnos con todo tipo de lugares y de personas, de razas, de culturas. ¿Por qué? Porque es transferible. Esa manera de ver las cosas nosotros la podemos adaptar
y la podemos transferir a cualquier lugar, a cualquier persona, a cualquier situación que estemos viviendo. Así que, para terminar este punto, quiero decirles que renovar constantemente nuestros pensamientos nos va a mantener libre de esa cultura inspirada por el espíritu de este siglo. Vieron que la Biblia habla del Dios de este siglo, o del Dios de este sistema, que maneja de alguna manera la cultura de este mundo. Bueno, ese Dios de este siglo, ya sabemos quién es, ¿no es cierto? Es el enemigo. Y el poder renovar continuamente a través de la palabra y del Espíritu Santo nuestros pensamientos, como dice Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 12, nos va a mantener libres, no vamos a estar sujetos al Dios de este siglo, a la cultura que Él está imponiendo en este siglo. Todo el tiempo nos estamos nosotros, digamos, asombrando con las cosas nuevas que van apareciendo en nuestra cultura y decimos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? Porque no podemos entender que la cultura de este mundo, ¿no es cierto?, sea tan contradictoria a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Así que cuando se está manifestando el poder del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida, podremos nosotros entonces enfrentarnos a los prejuicios que podemos decir raciales, sociales, culturales, que están vigentes en la sociedad donde nosotros vivimos. Y solamente cuando nosotros tengamos la mente de Cristo y cuando nosotros tengamos la mentalidad del reino, es que nosotros vamos a poder entonces enfrentarnos y no adaptarnos a este mundo o a este siglo, sino realmente, bueno, enfrentarnos a todas esas cuestiones que tienen que ver con la cultura que nos rodea y poder nosotros tomar las determinaciones basándonos, como dije, en la palabra y en la guía del Espíritu Santo. Ahí la Biblia nos dice en Hechos capítulo 10, versículo 28, dice, Dios me ha hecho ver, decía el apóstol, que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Qué tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto fue, para no contarles toda la historia, cuando Pedro estaba en la casa del centurión Cornelio, de romano, y cuando todo el mundo decía, ¿cómo vas a estar acá en la casa de este centurión romano? Y entonces Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Amén. Porque luego nosotros sabemos que ese hombre fue transformado por el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Y bueno, seguimos avanzando un poquito y quiero hablarte en tercer lugar, a ver si voy bien. Amén. Ahí. En tercer lugar, ya para ir terminando, la mentalidad de reino es progresiva. ¿Por qué? Porque aprende a escuchar nuevos conceptos. Amén. O sea, la mentalidad de reino es progresiva, o sea que va desarrollándose, va creciendo, va avanzando. Así que tenemos que aprender entonces a escuchar lo que nos gusta, a escuchar lo que no nos gusta. Tenemos que aprender a escuchar lo que no nos gusta y conceptos a los cuales no estamos acostumbrados. Tenemos que dejar que esa información venga, ¿no es cierto?, para nosotros poder entonces desarrollar esa mentalidad de reino, dejar que esa mentalidad crezca. Por eso Dios nos ha hecho vivir en este tiempo, creo yo, para manifestar cosas nuevas en nosotros. Cada generación que va pasando debe descubrir esas cosas nuevas o esas cosas frescas de parte de Dios. A nosotros nos ha tocado, bueno, este tiempo de pandemia, y en este tiempo de pandemia estamos descubriendo un montón de cosas que antes nosotros no manejábamos, no conocíamos y no aceptábamos. Y sin embargo, ¿no es cierto?, Dios nos ha permitido en nuestra generación poder comenzar de alguna manera a recibir todas esas cosas nuevas que Él tenía preparado para nosotros. Estaba recordando que históricamente el reino avanzaba cuando encontraba personas dispuestas a manifestar, ¿no es cierto?,
lo novedoso que otras generaciones todavía no habían visto ni oído. Por eso podemos decir, el reino de Dios siempre fue avanzando históricamente de esa manera, ¿no? Aparecían personas que estaban dispuestas a manifestar lo novedoso, lo nuevo, gloria a Dios, y damos gracias a Dios por eso, porque si no hubiesen aparecido personas que aceptaban lo nuevo, se hubiesen quedado con su vieja manera de vivir y no hubiesen sido transformados y cambiados a una nueva manera de vivir. Como cristianos o como líderes, debemos estar abiertos entonces a escuchar nuevos conceptos que el reino depositará en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para luego nosotros poder inaugurar cosas nuevas. Qué lindo eso. Qué lindo que nosotros podamos recibir esas cosas nuevas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por supuesto que me acuerdo ya para ir cerrando de Isaías capítulo... Ay, perdón, este micrófono no tiene mucha vida. Isaías, este pasaje que me encanta tanto, Isaías 43, 18. Qué tremendo, porque esto es lo que de alguna manera nos quiere decir el Señor cuando hablamos de que la mentalidad del reino es progresiva, porque aprende a escuchar nuevos conceptos. Quizás pensamos que ya tenemos todo, ¿no? Que ya sabemos todo, pero Él dice ahí en Isaías 43, 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Gloria a Dios por eso. Qué lindo. Amén. Gloria a Jesús. Así que para lo que es el, digamos, liderazgo tradicional, muchas veces los mejores días estuvieron en su pasado, ¿no? Seguramente han escuchado a muchos líderes que ya han vivido muchas cosas en el Evangelio y dicen que los mejores días, los mejores tiempos, los mejores momentos ministeriales fueron los del pasado. Pero para el liderazgo efectivo y apostólico del reino de Dios, los mejores días están por delante. O sea, para el liderazgo tradicional, los mejores días están para atrás, pero los líderes, ¿no es cierto?, efectivos y apostólicos del reino de Dios, los mejores días están para adelante, gloria a Dios, porque entendemos lo que ahí decía el profeta Isaías, cuando dice, aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Eso tiene que ver con el futuro. Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria al nombre de Jesús. Así que líderes del reino son líderes de fe. La fe ya sabemos que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que tengamos presente que nada del pasado o presente se espera. Amén. Escuchen esto que es muy interesante. Va de nuevo. Los líderes del reino de Dios, los que tienen mentalidad de reino, son líderes de fe. De fe. ¿Y la fe qué es? La certeza de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que nada del pasado se espera, nada del presente se espera. ¿Qué es lo que se espera? Lo que viene para el futuro. Y de eso está hablando el profeta Isaías. O sea, la fe tiene que ver con el futuro, porque la fe tiene que ver con las cosas nuevas que Dios va a hacer. La fe tiene que ver con lo que Dios está preparando para aquellos que le aman. Por eso él dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Así que la mentalidad del reino, hermanos, es la que determina si la visión y misión que Dios nos dio, gloria a Dios, se va a hacer realidad o no. Si tenemos mentalidad de reino, tenemos una mentalidad de fe, una mentalidad que está esperando esas cosas nuevas que Dios va a hacer a través de nuestra vida, a través de tu vida y a través de mi vida. Dios nos está forjando, Dios nos está formando, Dios nos está entrenando, Dios nos está capacitando para que nosotros podamos, gloria a Dios, esperar esas cosas
por medio de la fe que Dios va a hacer sobre nuestra vida. Así que tomamos Isaías capítulo 43, versículo 18, tomamos allí también la palabra de Hebreos capítulo 11 y declaramos que vendrán cosas hermosas y maravillosas para aquellos que estén teniendo esa nueva mentalidad, una mentalidad de reino, amén, y no estar con esa mentalidad que está siempre dirigida hacia el pasado. Así que con esto voy a estar terminando, gloria al nombre de Jesús. Los que eligen concentrarse en el pasado, dijimos, son en su mayoría reactivos, o sea, rápidamente ven los obstáculos y tienen baja tolerancia al riesgo. Amén. O sea, los que están enfocados, los tradicionales, como decíamos recién, el líder o el cristiano tradicional es una persona que se concentra en el pasado, ¿sí? Y el apóstol Pablo dijo una vez, una sola cosa hago. Y él dijo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo me ha alcanzado a mí. Amén. Así que estas personas son reactivas. Y en segundo lugar, los que eligen enfocar el futuro, que estamos hablando de los líderes del reino, los líderes con mentalidad de reino, son personas con mayor probabilidades. Ellos no son reactivos, son proactivos, o sea que ven rápidamente las oportunidades y con una alta tolerancia. Así que es muy importante que podamos entender qué clase de líderes estamos siendo. Por eso el Señor quiere que nosotros cambiemos de alguna manera nuestra manera de pensar. Hemos hablado acerca de cambiar nuestra manera de pensar cuando hablamos de cambiar los paradigmas. Y ahora tenemos que dejar que Dios transforme nuestra mente en una, gloria a Dios, mentalidad de reino, y poder de esa manera tener una visión clara hacia el futuro de todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Termino leyendo esta conclusión. Esta mentalidad entonces determina si la visión o misión del reino de Dios se hace realidad o no. A través de esta mentalidad se manifiesta el carácter de Dios entre los hombres, ejerciendo un rol protagónico de gobierno en la sociedad, o sea, autoridad y poder de parte de Dios. Se entrega una respuesta sobrenatural, ¿para qué? Para rescatar naciones de la postergación, de la pobreza, de la violencia y de la ignorancia. ¿Cómo? Discipulándolas hacia la prosperidad y la abundancia. Gloria a Dios. Y se atiende y provee para las necesidades materiales y espirituales de las personas por medio de la impartición de la palabra revelada de Dios para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Esta mentalidad entonces traerá una revelación clara en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que yo quiero animarles, vamos a estar en la próxima clase viendo sobre la mentalidad de graduación. Gloria a Dios, qué importante es tener una mentalidad de graduación. Pero hoy quiero que les quede esta idea a todos, y es que Dios quiere transformar nuestra mente en una mentalidad de reino para que a través de la fe nosotros podamos esperar esas cosas grandes, maravillosas que Dios quiere hacer con todos nosotros en este tiempo, en esta generación, en esta situación que estamos viviendo de pandemia. Dios quiere levantarnos, usarnos y convertirnos en un canal poderoso de bendición para nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestra comunidad. Amén. Así que les animo a terminar, gloria a Dios, orando en este momento. Así que vamos a, gloria a Dios, cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a entregar todo lo que hemos compartido en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos permites profundizar en el conocimiento de tu palabra. Señor, queremos tener
una mentalidad de líder, Señor, una mentalidad, Señor amado, conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Señor, danos la mente de Cristo, como dice tu palabra, Señor, como decía el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2, versículo 16, cuando él decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, pon en nuestra mente tu palabra, Señor, llena nuestra mente de tus propósitos, de tu voluntad, Señor, para que podamos nosotros llevarla a la práctica. Señor, bendigo mis hermanos, mis hermanas, te doy gracias por todos los que se han podido conectar en esta noche y Señor, te ruego que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Gloria a Jesús. Bueno, que el Señor les bendiga.